¿Has escuchado alguna vez la expresión esquema Ponzi? Seguro que sí. Y aunque tal vez no sepas explicarlo del todo, sabes que no es nada bueno. Es sinónimo de fraude, engaño y promesas que terminan en ruina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue Ponzi? ¿Quién fue esa persona real detrás del término que usamos cada vez que alguien arma una pirámide financiera? Pues hoy vas a conocer su historia. Y te aseguro algo, no tiene desperdicio. Charles Ponzi nació en Italia en 1882. Su nombre completo era tan largo como sus futuras mentiras: Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Una familia respetable pero venida a menos. Desde joven, Charles soñaba con riquezas, lujo y reconocimiento, pero odiaba el camino largo. No quería trabajar toda la vida para ganar dinero. Quería dinero rápido, y mucho. Se mudó a Estados Unidos en 1903 con apenas $2.50 en el bolsillo, convencido de que el sueño americano lo esperaba con los brazos abiertos. Pero la realidad fue distinta. Trabajó como lavaplatos, mozo, traductor y hasta peón portuario. Siempre pobre, siempre frustrado, pero con una sonrisa en el rostro y una mente afilada, observando, calculando. Tras varios años de pequeños empleos, Charles decidió mudarse a Canadá. Allí consiguió trabajo como cajero en un banco que atendía a inmigrantes italianos, el Banco Sarossi. Lo curioso es que ese banco ya estaba operando como un esquema Ponzi, aunque aún nadie lo llamaba así. Pagaba intereses altísimos a los clientes con el dinero de nuevos inversores. Una bomba que con el tiempo siempre explota. Ponzi, observador como siempre, aprendió la lógica del engaño mientras estampaba recibos. Cuando el banco colapsó, él intentó falsificar un cheque para salvarse. Lo atraparon. Fue su primera condena: 3 años de prisión. Salió y volvió a caer, esta vez por ayudar a inmigrantes ilegales a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Segunda condena: 2 años más. Para 1919, Charles Ponzi era un expresidiario sin dinero, sin reputación, pero con una idea brillante. Aquí empieza la estafa que lo inmortalizó. Mientras trabajaba en una oficina de correos, se topó con algo que casi nadie notaba: los cupones de respuesta internacional. Un sistema que permitía que alguien, desde otro país, pudiera enviarte una carta y pagarte por adelantado la respuesta. Los cupones se compraban en un país y se canjeaban por sellos en otro. ¿Y si alguien compraba esos cupones en un país donde eran baratos y los vendía donde valían más? Era una oportunidad de oro, y Charles lo vio. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía europea estaba destrozada. El tipo de cambio hacía que los cupones fueran mucho más baratos en países como España o Italia que en Estados Unidos. Ponzi se imaginó comprando toneladas de cupones baratos en Europa, trayéndolos a América y canjeándolos por sellos caros. Era un tipo de arbitraje y en teoría no era ilegal. Pero claro, había un pequeño detalle. Charles nunca compró cupones, ni uno solo. Lo que sí hizo fue montar una empresa, la Securities Exchange Company, donde prometía a los inversores algo irresistible: 50% de ganancia en 45 días, 100% en 90 días. Una locura. Y la gente le creyó. Los primeros inversores, claro, recibieron su dinero multiplicado, porque Charles usaba el dinero de nuevos clientes para pagar a los anteriores. Eso generó una reacción en cadena. La noticia se esparció. Cada vez más personas hacían fila para darle dinero a ese pequeño inmigrante italiano de traje impecable y sonrisa de oro. En apenas unos meses, Charles Ponzi pasó de vivir en una pensión de mala muerte a una mansión lujosa. Chofer privado, relojes de bolsillo bañados en oro, ropa importada y hasta una oficina con 75 empleados, la mayoría encargados de contar dinero. En su punto más alto, recibía más de $4 millones por día. En dinero de hoy, serían decenas de millones. ¿Y cuántos cupones de respuesta internacional había comprado? 0. Absolutamente ninguno. Todo el esquema era humo. Pero un humo tan denso que la mayoría no veía el incendio detrás. Hasta que alguien comenzó a sospechar. El periódico The Boston Post empezó a hacer preguntas. Primero publicaron una nota entusiasta sobre Ponzi, lo que aumentó aún más la fiebre inversora. Pero después comenzaron a revisar los números.
Y descubrieron que para que el plan de los cupones fuera real, Charles tendría que haber movido más de 160 millones de cupones a través del sistema postal. Un volumen imposible. Las autoridades postales confirmaron que nunca vieron ni una fracción de eso. Ahí fue cuando todo se vino abajo. La investigación reveló la verdad. Ponzi no solo no tenía un modelo de negocio real, estaba completamente endeudado. Le debía millones a miles de personas. La mayoría no iba a recuperar nada. Fue arrestado por fraude postal. Y lo que parecía un pequeño caso personal se convirtió en un escándalo nacional. 6 bancos colapsaron por su culpa. Decenas de miles de personas lo perdieron todo. Muchos vendieron sus casas. Otros usaron sus ahorros de vida para invertir con él. Y cuando el castillo de naipes se derrumbó, no había red que los sostuviera. Ponzi fue condenado a 5 años de prisión federal. Salió. Fue juzgado de nuevo. Condenado de nuevo. Pasó años entre rejas. Y cuando por fin fue liberado, lo deportaron a Italia. Intentó repetir sus estafas en Brasil, donde murió en la pobreza absoluta en 1949. Ciego, arruinado, olvidado, con apenas unos pocos dólares en su cuenta. Y una vida que, aunque acabó mal, dejó una huella imborrable. Porque aunque no fue el primero en hacer este tipo de fraude, su estafa fue tan grande, tan escandalosa y tan influyente, que su nombre quedó para siempre como símbolo del engaño. Hoy, cada vez que alguien arma un esquema que paga a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos, lo llamamos lo que es, un esquema Ponzi. Y lo más inquietante de todo es que, más de un siglo después, siguen funcionando. Sigue habiendo gente que cree que puede ganar dinero fácil. Sigue habiendo miles, quizás millones, que ignoran la lección. Porque como ya sabes, si parece demasiado bueno para ser cierto, sospecha. Vamos con el caso Elizabeth Holmes. ¿Qué pasa cuando mezclas relaciones públicas brillantes con una de las tecnologías médicas más innovadoras y prometedoras jamás concebidas? Obtienes a Elizabeth Holmes, la que fue la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por cuenta propia, una figura que parecía destinada a revolucionar la medicina, hasta que se convirtió en la protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia reciente. Elizabeth Holmes era una joven brillante que ingresó a la Universidad de Stanford con grandes ambiciones, pero no tardó mucho en decidir que el aula le quedaba pequeña. A los 19 años, abandonó la universidad con una idea que, según ella, cambiaría el mundo. Fundó una startup llamada Real Time Cures, que pronto rebautizó como Theranos. Su objetivo era simple de explicar, pero ambicioso hasta el extremo: crear un dispositivo capaz de realizar análisis médicos complejos utilizando solo unas pocas gotas de sangre. Nada de agujas, nada de viales llenos. Solo un pequeño pinchazo en el dedo. La idea tenía gancho. ¿Quién no querría una forma rápida, accesible y prácticamente indolora de conocer su salud a fondo? Holmes, que decía tener fobia a las agujas, supo tocar una fibra emocional y humana que conectó con millones. Además, el mercado de la salud es uno de los más lucrativos del mundo, lo cual no pasó desapercibido para los inversores. En apenas un año, Holmes logró recaudar $6 millones en fondos. Para 2010, Theranos había acumulado más de 92 millones en inversiones de capital de riesgo. Y esto era solo el principio. Theranos no solo prometía una revolución médica, prometía hacerlo con estilo, con tecnología de punta y una imagen pública impecable. Holmes adoptó un estilo de liderazgo que recordaba deliberadamente a Steve Jobs: ropa negra minimalista, voz grave cuidadosamente impostada y un carisma inquietante. Pero el verdadero poder de su estrategia fue rodearse de personas muy influyentes, exaltos funcionarios del gobierno estadounidense, empresarios legendarios, figuras políticas. Gente que no solo invertía, sino que se unía a su junta directiva, dando a Theranos un aura de legitimidad casi incuestionable. Durante mucho tiempo, Theranos operó en lo que en Silicon Valley se conoce como stealth mode, o modo sigiloso. No había presencia pública, no se hablaba mucho del producto. Solo se sabía que era algo grande, que estaba en desarrollo y que los inversores más inteligentes ya estaban apostando por ello. En su punto máximo, Theranos alcanzó una valoración de más de $9.000 millones.
Firmó una alianza con Walgreens, una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, para instalar sus máquinas, el famoso dispositivo Edison, en miles de tiendas. Pero había un pequeño problema. El Edison no funcionaba. Nunca funcionó como prometía. El aparato, que debía realizar más de 200 tipos de análisis con solo una gota de sangre, ni siquiera podía hacer bien los más básicos. Los resultados eran imprecisos, inconsistentes y, en algunos casos, peligrosamente erróneos. Para una empresa que se vendía como una revolución médica, esto era una catástrofe ética y técnica. Y aún así, siguieron adelante. Holmes y su equipo sabían que el Edison no funcionaba, pero en lugar de frenar, comenzaron a maquillar la realidad. En los laboratorios, muchas de las muestras de sangre recogidas con su tecnología revolucionaria eran enviadas en secreto a laboratorios tradicionales para ser analizadas con equipos convencionales. Mientras tanto, los pacientes creían estar recibiendo resultados gracias a una máquina mágica. Era como si Amazon afirmara tener drones entregando paquetes cuando en realidad usaban carteros disfrazados de robots. Pero el engaño tenía límites. En 2015, un joven exempleado de Theranos se convirtió en denunciante y llevó sus preocupaciones a un periodista del Wall Street Journal. Lo que comenzó como una sospecha, pronto se convirtió en una investigación exhaustiva que destapó el escándalo. Theranos no solo no había desarrollado ninguna tecnología funcional, sino que había engañado a inversores, a medios de comunicación y, lo más grave, a pacientes. Tras la publicación del reportaje, el castillo de naipes empezó a desmoronarse. Walgreens rompió su relación con Theranos y cerró todos los centros de análisis. Los inversores exigieron explicaciones. Algunos pidieron que les devolvieran su dinero. Las demandas se multiplicaron. Y finalmente, en 2018, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra Holmes por fraude y conspiración para cometer fraude. Durante el juicio, Holmes se declaró inocente. Afirmó que ella creía sinceramente en su producto, que nunca tuvo intención de engañar. Pero el jurado no lo creyó. Fue condenada por múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración, y sentenciada a más de 11 años de prisión. Hoy cumple su condena, lejos del mundo de las startups, los focos y las portadas de revistas. El caso Theranos es trágico por muchas razones, porque Holmes no era una estafadora típica. Era una joven inteligente, carismática, que tenía todas las cartas para triunfar legítimamente. Durante años fue celebrada como un símbolo del poder femenino en la industria tecnológica y médica. Pero detrás de esa fachada se escondía una falta total de escrúpulos, una obsesión por el éxito que arrasó con la verdad, la ética y la salud de los pacientes. Más de 800 empleados perdieron sus trabajos. Incontables inversores vieron su dinero evaporarse y pacientes reales recibieron diagnósticos incorrectos que, en algunos casos, pudieron haber puesto sus vidas en peligro. La moraleja es clara: no todo lo que brilla en Silicon Valley es oro, y una buena historia no puede reemplazar la ciencia ni justificar el engaño. Al final, Elizabeth Holmes no fue la Steve Jobs de la medicina, fue una advertencia. Una que nos recuerda que incluso las ideas más atractivas deben ser examinadas con escepticismo, especialmente cuando la salud y la verdad están en juego. Hemos hablado ya de esquemas Ponzi, de fraudes médicos, y para esta última historia vamos a hablar de escándalos contables. Hoy te contaré el caso de Enron, uno de los fraudes corporativos más impactantes de la historia. Enron fue una empresa estadounidense del sector energético, de materias primas y servicios, con sede en Houston, Texas. Fue fundada por Kenneth Lay. Si solo escuchar empresa de energía, materias primas y servicios te suena complicado, imagina para los inversores y el público en general. Esa complejidad jugó a su favor, porque confundía a la gente y les permitía esconder lo que hacían realmente. Para simplificar, llamaremos a Enron simplemente una empresa energética, aunque realmente hacían mucho más bajo ese paraguas corporativo. Enron nació de la fusión entre dos pequeñas compañías de energía, Houston Natural Gas Company e Internorth. Esta fusión ocurrió en 1985 y a partir de ahí, Enron creció aparentemente de manera exponencial, no solo como empresa, sino también como oportunidad de inversión. Para el año 2000, casi todos querían poner dinero en Enron.
Para que te des una idea, en su punto máximo, en 2001, Enron tenía más de 20,000 empleados. Eso es mucha gente que dependía del éxito de la empresa para pagar su hipoteca, la educación de sus hijos, su jubilación, y no solo ellos, también miles de inversores confiaban su dinero a la compañía. Pero claro, si estás viendo este video, sabes que no todo era lo que parecía. Mira cómo se comportó el precio de las acciones entre 1998 y 2000. Subió de manera saludable y constante. Parecía una acción fuerte y atractiva. Pero lo que vino después fue un desplome brutal, de más de $80 a menos de uno en menos de un año. Enron, la torre de naipes, se vino abajo. ¿El motivo? No fue un esquema Ponzi ni un producto fraudulento en sí. Fue mucho más sutil y peligroso. Manipularon fraudulentamente su contabilidad para hacer que los números parecieran mucho mejores de lo que realmente eran. Mintieron sobre sus ingresos y escondieron su deuda para engañar a inversores y demás interesados. Un ejemplo de esta manipulación. En el año 2000, justo antes de su colapso, Enron firmó un contrato a 20 años con Blockbuster para desarrollar un servicio experimental de streaming de videos online. Si hubiera funcionado, podría haber sido un gran negocio. Pero la tecnología nunca funcionó y pocos años después, Blockbuster canceló el contrato. El problema fue que Enron, desde el inicio del contrato, anticipó que esta asociación le generaría más de $100 millones en ingresos y contabilizó esa cantidad como si ya fuera real, cuando en realidad no generó ni un centavo y el proyecto ni siquiera existió en la práctica. Imagínate al amigo que siempre habla de los planes que hará, pero que nunca se concretan. Eso fue Enron, contabilizando dinero que simplemente no tenían, algo que en negocios y en la vida es una locura. Pero Enron no solo infló sus ingresos, también escondió mucha deuda. ¿Cómo? De manera ingeniosa, pero engañosa. Crearon compañías satélite que solo existían para cargar con la deuda de Enron. Así, en los balances oficiales de Enron, esa deuda desaparecía. Por ejemplo, si Enron debía $100, podía transferir 40 a dos empresas satélite distintas y en su balance solo aparecían 20 de deuda, cuando la realidad era muy diferente. Esta estrategia le permitió a Enron reducir instantáneamente un 80% de su deuda aparente sin resolver sus verdaderos problemas financieros. Al exagerar ingresos y minimizar deuda, dieron una falsa sensación de seguridad a millones de inversores y a sus propios empleados. Ahora te estarás preguntando, si Enron era una empresa que cotizaba en bolsa, ¿cómo fue posible esto? ¿No deberían auditarse? Sí, se auditaron. Pero los auditores eran pagados por Enron y recibían suculentas sumas para no indagar demasiado. Así, el fraude pudo pasar desapercibido durante años. Todo comenzó a desmoronarse en 2001, cuando periodistas y analistas empezaron a cuestionar las prácticas financieras de Enron. Tras investigaciones más profundas, la verdad salió a la luz. Los inversores perdieron la confianza, la acción se desplomó y la empresa se declaró en bancarrota ese mismo año, en la que aún es la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos. Los principales responsables fueron Kenneth Lay, fundador y primer director ejecutivo, y Jeffrey Skilling, CEO durante el colapso. Skilling fue sentenciado a 24 años de prisión, aunque cumplió 14 y pagó una multa millonaria. Lay murió a los 64 años antes de ser condenado. Lo trágico no fue solo que dos hombres cometieran un fraude monumental, sino todo el daño colateral. Más de 20,000 empleados perdieron su empleo y, lo peor, sus ahorros para la jubilación, invertidos en acciones de Enron que se volvieron inútiles de la noche a la mañana. Imagina perder tu trabajo y al mismo tiempo tu único colchón financiero. Muchas de estas personas tenían familias, hipotecas y sueños que quedaron destrozados. No sería extraño que la crisis personal y financiera causara rupturas familiares o incluso tragedias mayores. Los inversores externos también perdieron miles de millones de dólares en este escándalo. Y como consecuencia, se endurecieron las leyes y regulaciones para empresas públicas en cuanto a transparencia y auditorías, para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Estos tres ejemplos que te he contado, esquemas Ponzi, fraudes médicos y escándalos contables como Enron, son algunos de los mayores fraudes globales de la historia. Pero no son los únicos.
Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Déjame tus comentarios de qué otros casos te gustaría que cuente, o si quieres más ejemplos de fraudes y escándalos. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.